Vale, no he preparado ninguna presentación por dos motivos. El primero, que no he tenido mucho tiempo. Y el segundo, porque, bueno, en sí, no sé, el objetivo de las presentaciones, entiendo, suele ser estructurar el contenido, darle orden. Y la movida es que la mayoría de los textos bueno, los cuatro textos, pero sobre todo tres de ellos, básicamente carecen de cualquier orden. O sea, son textos bastante caóticos, reflexiones lanzadas al aire. Alguno parece que lo ha escrito en una tarde. Algún otro, pues bueno, está un poco más desarrollado, pero bueno, o sea, que le falta un poco la coherencia como para dotarle de una estructura. Entonces, bueno, eso unido a falta de tiempo, pues he decidido que no iba a invertir yo el tiempo en darle una estructura de la que carece el propio texto, ¿no? En otro caso, pues bueno, quizá lo hubiera hecho. En fin, lo que podría igual haber hecho es simplemente o sea, un PowerPoint con cuatro diapositivas para titular cada artículo o cada capítulo, como le queramos llamar, y que sepamos dónde estamos. Pero bueno, en fin, creo que no nos vamos a perder con eso. Entonces, bueno, pues voy a empezar básicamente comentando los artículos en orden tal y como aparecen en el tercer tomo y, bueno, también en el orden en el que están escritos. Recuerdo que esta, pues eso es la penúltima sesión y vamos a abordar cuatro textos, ¿no? Así que, bueno, pues sin más dilación, pues voy a comentarlos, ¿no? El primero de ellos es el de Víctor Fay, que se llama Del partido como instrumento de la lucha por el poder al partido como prefiguración de una sociedad socialista. Lo cierto es que el título es muy ambicioso, porque luego, la verdad es que comenta eso al final, algo sobre el tema de la prefiguración, pero no habla de eso en ningún momento. Hay simplemente una serie de comentarios sobre la cuestión del partido político. Bueno, empieza diciendo ya desde el principio que no existe ningún tipo universal de partido proletario y que según las circunstancias es amplio o rígido, centralista o democrático y que además a cada etapa del movimiento obrero le corresponde un tipo particular de partido. Como ejemplo de eso pone que Marx liquidó la Liga de los Comunistas y que por lo tanto se entiende que los partidos son algo circunstancial y coyuntural. Bueno, yo aquí ya detecto un problema básico y es que él parte de que el partido es una mera organización y que evidentemente como organización es transitoria y eso es completamente cierto. Lo que pasa es que el partido para el marxismo no es un problema organizativo exclusivamente, es un problema en todo caso ideológico político y que, bueno, como hemos venido viendo, analizando, lo que hace es expresar una relación entre el movimiento obrero y el socialismo científico. Por lo tanto, eso de que no existe ningún tipo universal de partido, evidentemente no existe una forma organizativa concreta cerrada, pero existe una sustancia, una esencia de lo que es el partido. Pero bueno, aquí, como hemos visto en otros textos también, existe un gran problema entre diferenciar diferentes niveles de abstracción. Partido como organización es tomado como lo que tiene que ser lo fundamental y en ese aspecto pues se equivocan bastante. Bien, bueno, seguimos con el texto. Dice Víctor Fay que Marx y Engels se atribuyen el papel de escriba, de alguien que registra, escucha y a veces explicita y formula las aspiraciones más confusas que emanan de esa clase obrera y que se precisan en la experiencia y en la lucha, ¿no? Bueno, yo creo que, en fin, aquí también limita bastante el papel de Marx y Engels como papel de alguien que registra simplemente lo que el movimiento obrero en su discurrir va revelando. Me recuerda esto, por cierto, una frase de Gramsci, ¿no? En la que denuncia que los partidos comunistas jueguen o los partidos socialistas jueguen el papel de escribas o de notarios, es decir, que solo registren el movimiento. Yo creo que Marx y Engels van mucho más allá de esto, si bien algunas frases podemos comprender esta opinión de Víctor Fay, pero bueno, es decir, está, por ejemplo, el propio ejemplo de las revoluciones de 1848, cuando ellos van a plantear una determinada estrategia, un determinado plan general de la revolución que no tiene que ver con lo que el movimiento obrero espontáneo en su discurrir va planteando, sino que tiene que ver en general con las condiciones de la revolución proletaria mundial, ¿no? Es decir, hablan de la guerra contra Rusia,
hablan de la necesidad de revoluciones democrático-burguesas en diversos países y en otros países revoluciones ya directamente proletarias. Esto no emana directamente del movimiento obrero en su lucha particular, ¿no? En fin, es esto una opinión claramente espontaneísta, pero bueno. ¿Qué más? Sigue hablando, o sea, yo estoy lanzando eso, básicamente comentarios de Víctor Fay, ¿no? Dice Marx, habla de partido obrero y no de, o sea, de partidos obreros, nos dice Víctor Fay, y no de partido obrero en exclusiva, ¿no? Bueno, yo diría que otra vez, o sea, es que no sé, voy a estar básicamente lanzando críticas permanentes, eh, al menos al principio, es decir, Marx habla de partido obrero y de partidos obreros, habla de los dos, ¿cómo que no habla de partido obrero? No sé de dónde ha leído este tío, no sé dónde ha sacado lo que está diciendo aquí, ¿no? Eh, Sí que es verdad bueno, cuando escribe el manifiesto, los partidos obreros existentes no están guiados por los comunistas, entonces plantea una relación con ellos, una relación más externa, pero Marx, claro que habla de partido obrero, es decir, habla de partido obrero como forma en la que se expresa la clase proletaria cuando se constituye como tal, como partido, como clase revolucionaria, ¿no? Entonces habla de partido obrero, ¿no? Y bueno, luego sigue diciendo que en la clase obrera se insinúa la tendencia a la competencia de la unidad y que se oscila entre la diversificación interna que engendra divisiones y la necesidad espontánea de unidad. Bien, o sea, digamos que abordando este doble aspecto real, ¿no? De lo que la clase obrera en su movimiento genera, que es una tendencia a la competencia por una parte, competencia entre obreros que generada por el capital y al mismo tiempo la unidad para oponerse a ese capital, de ahí va a derivar dos tipos de organización. Uno rígido y donde prevalece la tendencia a la unidad y desaparecen los antagonismos secundarios ante la necesidad de la lucha común. O sea, dos tipos de organización, una pues más rígida y donde prevalece la unidad y otro donde existe más competencia, ¿no? Y como ejemplo o ilustración de ello plantea a la socialdemocracia alemana, donde tenemos un partido amplio, donde se expresan diversas corrientes de pensamiento y donde las diferentes tendencias van a cohabitar y se combaten hasta el momento en que el denominador común se empequeñece tanto que el estallido se hace inevitable. Bueno, en fin, es un comentario de que el Partido Obrero como tal contiene dos tendencias, una tendencia a la unidad y otra tendencia a la lucha. Lo que pasa es que aquí da la sensación de que está justificando que, bueno, de hecho, el ejemplo de la socialdemocracia alemana es claro, ¿no? Bueno, está justificando que existan diversas corrientes de pensamiento dentro del partido, que existan diversas fracciones dentro del partido, algo que, bueno, pues, evidentemente no se puede permitir. Otra cosa es que exista una lucha ideológica dentro del partido, que es algo indispensable, pero que esa lucha ideológica se articule como eh, organización aparte, es decir, con sus propios procedimientos y lógicas, y que se ponga al partido en general, no. Otra cosa es que, bueno, pueda existir una lucha ideológica en la que se impongan determinados consensos, ¿no? Pero bueno. Eh, el planteamiento de Víctor Fay que sigue es el de ni unidad a cualquier precio, ni escisión a cualquier precio. Luego dice que todo principio de organización es extraño al pensamiento marxista. Y que este partido se amplía o se retrae según presiones externas. Y pone, por ejemplo, dice el primer artículo de los estatutos, famoso primer artículo, el debate de 1903, ¿no? En el Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, dice que el primer artículo sobre quién pertenece al partido carece de sentido una vez que los obreros buscan febrilmente el contacto con la organización del partido y solo pretenden seguir sus directivas. Dice que tras la derrota, sí que es verdad, de la Revolución de 1905, cuando solo se quedan pequeños núcleos revolucionarios, inevitablemente dice que se opera una selección y solo queda el esqueleto de revolucionarios profesionales. Bueno, brocha gorda, en mi opinión, puede tener parte de verdad, otra parte no. Eso de que no existen principios de organización, en fin, eso de que no existe el centralismo democrático como principio de organización fijo, está a debate. Sí que es verdad que el partido no es un ente fijo, sí que es verdad que el primer artículo de estatutos puede tener más importancia en un momento determinado y menor en otro, pero bueno, yo tampoco sería tan flexible como aquí lo plantea y, y sobre todo, bueno, que plantea eso de que el primer artículo de los estatutos, bueno, solo acoge importancia una vez que la revolución está en decadencia, pues tampoco diría que es cierto, ¿no? Porque, en fin, los mencheviques aceptan este principio en 1906
ese principio se mantiene durante toda la revolución rusa, o sea, todo el proceso revolucionario, desde la formación del Partido Obrero Socialdemócrata, y sigue teniendo mucha importancia en cualquier momento, ¿no? O sea, determinar quién es miembro del partido o no, a nivel organizativo tiene importancia. No, no es un principio que se deseche, que es lo que plantea aquí, es un principio organizativo que se desecha, no, en ningún momento. La cosa es que goce de mayor o menor importancia. Bueno, más. Bueno, una cita de Víctor Fay, sigo con las reflexiones. Dice, en cada etapa de la historia, la estructura del partido y sus efectivos son determinados por el estado de combatividad y de conciencia de la clase obrera. Sus objetivos y sus formas de acción surgen del campo proletario y luego son racionalizados, precisados y explicitados por el partido. En 1902, cuando Lenin escribe el qué hacer, se trataba, ante la inexistencia de un movimiento de masas, de salir de lo que Lenin denomina el primitivismo, del aislamiento de los pequeños núcleos socialdemócratas y de hacer de esos diferentes comités y de sus miembros un partido. El movimiento de masas estaba aún en sus comienzos, recién empezaba a crecer y estaba, según Lenin, en el estadio de la conciencia tradeunionista. Bueno, esto es una patada impresionante a la historia de la Revolución Rusa. Esto de que cuando Lenin escribe el qué hacer no hay un movimiento de masas, esto es mentira. O sea, ya está, o sea, es mentira. No es algo debatible, es mentira. Literalmente hay un movimiento de masas en auge. De 1901 a 1903 hay un movimiento de masas en auge. Eso de que está además anclado en el estado de conciencia tradeunionista, bueno, pues no ha entendido el qué hacer. No quiere decir eso Lenin en ningún momento. De hecho, ese movimiento que inicia en 1901 hasta 1903 es un movimiento que se caracteriza precisamente por abandonar exclusivamente la lucha tradeunionista. Es una lucha más política. El problema que plantea Lenin el que hacer es que hay ciertos sectores que plantean limitar, digamos, el recorrido del movimiento obrero o retrasarlo o, digamos, hacerlo retroceder hacia estadios tradeunionistas, ¿no? Es lo que puede plantear Lenin y sí que es verdad que plantea que evidentemente este movimiento está influenciado por la conciencia tradeunionista en tanto que el proletariado no existe como clase independiente y su actividad política en la revolución o en ese movimiento de masas que surge en 1901 tiene lugar desde una perspectiva más sindicalista en el sentido de que bueno, no han sido capaces de captar de forma independiente la lucha política. Bueno, esto ya lo vimos en el quehacer, pero en fin, básicamente aquí está manipulando, no sé si conscientemente o no, yo creo que es más ignorancia, sinceramente es ignorancia pura y dura, pero bueno, en fin. Dice que en esta etapa Lenin propone una fórmula de organización centrada en los revolucionarios profesionales y subraya el papel centralizador del Comité Central y del Partido Comunista, pues sabía que del Partido Comunista, del órgano central y del Comité Central, pues sabía que en un partido clandestino no era posible abrirse a vastas confrontaciones. Pues nada, pues otra burrada, otra metedura de pata, no sé, o sea, primero compra el marco menchevique este de que Lenin plantea un ultracentralismo que los mencheviques no plantearían, que también es el que se come con patatas Rosa Luxemburgo, algo que es bastante falso. Y luego dice que en un partido clandestino no es posible abrirse a vastas confrontaciones. No sé, o sea, quiero decir, el proyecto del quehacer como tal es fruto de vastísimas discusiones dentro de lo que es Iskra. O sea, eso de que en un partido no es posible abrirse a vastas confrontaciones porque en el periodo de clandestinidad no se puede es falso. Es decir, lo que en todo caso habla es que no se puede abrir a una vasta democracia de selección de candidatos de forma democrática, digamos, no mediante la cooptación. Pero eso de que no hay discusiones en la socialdemocracia rusa es que es una locura decir eso. En fin. Bueno, dice que luego cuando se encadena la ola de 1905, Lenin matiza sus fórmulas más rígidas y que dice que, bueno, que en la primavera de 1905 nuestro partido era una asociación de círculos clandestinos y que en otoño se ha convertido en el partido de millones de proletarios. Bueno, eso de que matice fórmulas rígidas, bueno, o sea, sí que es cierto que la revolución de 1905 plantea a los militantes que a la hora, por ejemplo, de formación de destacamentos armados, no se dediquen a preguntarse a ver si esos destacamentos armados que se están forjando de obreros tienen que pertenecer o no tienen que pertenecer al partido. Es decir, que eso es un formalismo, pero eso no quiere decir
bueno, que sí carezcan de sentido ahora las fórmulas planteadas por Lenin anteriormente. Quiere decir que, bueno, hay mayor amplitud y ahora gozan de mayor importancia otros problemas, ¿no? Bueno, luego contrapone, ¿no?, el partido concebido por Lenin al de Luxemburgo y dice que se aproxima más al de Marx y Engels. Yo con esto igual sí que estaría más de acuerdo. Y que Lenin reacciona contra las críticas de Luxemburgo porque, según él, expresan una tendencia espontaneísta. Esto es, ¿cómo decirlo? No sé qué palabra es. Mm, bueno, da igual. Lo que está haciendo aquí es básicamente una opinión posterior que se ha forjado en torno a Rosa Luxemburgo, que es una opinión que denuncia el carácter espontaneista de sus opiniones, con la que yo personalmente estoy de acuerdo. Se la está atribuyendo a Lenin en 1902, en el debate que tiene con Rosa Luxemburgo, pero como hemos leído ese debate que está encima y arriba en el tomo 3 de la teoría marxista del partido político, lo hemos leído, Lenin no habla de tendencias espontaneistas, ni le atribuye a Lenin, o sea, a Rosa, tendencias espontaneistas. Habría que ver si lo hace después de la Primera Guerra Mundial, pero no aquí. Pero bueno. Bueno, seguimos. Eh, para Víctor Fay, Lenin tomaría de Kautsky-Lasalle la idea falsa de que el movimiento espontáneo no puede superar la fase traunionista. Eh, bueno, esta idea no es de Kautsky. Kautsky en ningún momento dice que el movimiento espontáneo no pueda superar la fase traunionista. De hecho, es lo contrario. Lo que dice Kautsky es que la conciencia tiene que venir desde fuera. Pero la teoría de que el movimiento obrero espontáneo solo conduce al predominio de la conciencia burguesa es de Lenin, propiamente dicha, ¿no? Y luego dice que hay movimientos que, pese a ser espontáneos, no tenían un carácter traunionista y que desbordaban el marco del capitalismo, dice Víctor Fay, ¿no? Eh, o sea, critica a Lenin diciendo, oye, hay movimientos que son espontáneos y no tienen un carácter traunionista, de hecho desbordan el marco del capitalismo. Bueno, de que desbordan el marco del capitalismo, yo diría que no. Ahora, que no tienen un carácter traunionista es cierto y Lenin lo reconoce, pero es que Lenin no defiende que el proletariado en su lucha espontánea solo pueda ceñirse a la lucha económica. Si deja claro, y tiene varias citas claras de lo que hacer, que puede participar también en política, pero lo hará de forma burguesa, porque digamos que si no existe un partido proletario donde construido desde arriba, desde la conciencia, lo que va a predominar es la espontaneidad, ¿no? Entonces, realmente Lenin no plantea tanto una dicotomía entre lucha sindical y lucha política como tal, sino entre conciencia y espontaneidad. Entonces, en fin, conciencia y lucha sindical espontánea y lucha política espontánea, por así decirlo. Bueno, sigue diciendo que Lenin toma de Kautsky-Lasalle la idea de que la ciencia es aportada desde fuera a la clase obrera por los intelectuales, ya lista y que debe ser asimilada e integrada. Y que esto significa o implica un culto al partido como un monopolizador del pensamiento y de la acción socialista. Bueno, aquí yo también he señalado alguna vez, no sé si aquí o en la charla o lo que sea, que esta posición es más kauskiana y propia de la Segunda Internacional que de Lenin. Es decir, la primera, la posición más kauskiana, separa la ciencia de lo concreto, por así decirlo, mientras que Lenin integra ambos niveles, es decir, es capaz de traducir la ciencia, que sí que dice que es externa al movimiento inmediato a las relaciones entre las clases, en un momento dado. Es decir, que Lenin no plantea que exista una ciencia marxista que ya desde fuera se introduzca en el movimiento obrero lista y que simplemente tiene que asimilarla a ese movimiento obrero, ¿no? Se plantea que, en todo caso, esa ciencia sirve como vehículo para analizar una realidad concreta, para emitir análisis sobre esa realidad concreta y, en función del desarrollo de las relaciones entre las clases sociales en un determinado momento, plantear respuestas en todo caso, ¿no? Y que evidentemente en esas respuestas tiene en cuenta el movimiento obrero. No, no es ajeno al movimiento obrero, pero bueno. Y dice después que la posibilidad de superar el traunionismo en la limitación de las luchas se realiza para Lenin mediante la ciencia ofrecida a la clase obrera, mientras que para Marx y Rosa, Luxemburgo se lleva a cabo esa superación del traunionismo y la limitación de las luchas mediante las formas de lucha proletarias que el partido debe integrar como experiencias y teorizar, organizar e integrarlas, por así decirlo, en un conjunto conceptual, contribuyendo así a acelerar la maduración de su conciencia. Yo con esto igual sí que podría estar más o menos de acuerdo. Sí que es verdad que puntualizando el tema ese de la ciencia, de que no se trata de introducir simplemente
la conciencia de que existe un antagonismo entre proletariado y burguesía, sino que eso hay que hacerlo ver en la situación concreta, que es lo que plantea Lenin sobre las denuncias políticas del zarismo. Pero sí que es cierto que aquí existe una distinción para mí clara entre Marx, Engels, Rosa Luxemburgo y después Lenin, que es, unos plantean que el proceso de toma de conciencia revolucionaria, por así decirlo, se produce a merced de la dialéctica entre proletariado y burguesía, o sea, los tres primeros, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, y que, es decir, de la lucha entre el proletariado y la burguesía, que va alcanzando crecientes escalas, y que esto, digamos, que está mediado por la conciencia socialista, etcétera. Y por otro lado, Lenin, que plantea que la clave es la relación entre la vanguardia y las masas, ¿no? Que ese es el eje de desarrollo del Partido Proletario. Bueno, y voy a ir un poco saltando cosas porque si no me voy a ir a la hora y media, si sigo así. Bueno, es que esto sí que lo tengo que mencionar. Dice que Lenin corrige su concepto de partido en abril de 1917, hablando de la importancia del movimiento espontáneo, insistiendo en el papel del partido como catalizador y planteando que es necesario convencer a la clase obrera para que decida cuándo tomar el poder, sin que sean ellos, partido bolchevique, quienes los tomen. Bueno, a ver, la importancia del movimiento espontáneo se visualiza en Lenin desde los primeros escritos, o sea, desde los del 90 hasta el qué hacer, hasta más adelante, y no cambia nada, pero nada en 1917. Esto es un invento, y no sé si es un invento trotskista o qué, porque, con mi respeto al camarada Enrique, pero los trotskistas insisten mucho en estos cambios que tienen lugar en abril del 17, en torno sobre todo a las tesis de abril y tal. No sé si va por ahí, igual no va por ahí, porque que yo sepa, el trotskismo no plantea que Lenin formulase un tipo de partido distinto. Pero bueno, o sea, la importancia del movimiento espontáneo es algo consustancial a toda la teoría leninista, o leniniana más bien. Y que es el proletariado quien toma el poder y no el partido, eso tampoco es algo novedoso. Es que Lenin en ningún momento plantea que es el partido quien toma el poder o así. O sea, es decir, la dictadura del proletariado, o sea, el partido como entendido como mero núcleo, es el proletariado en general quien ejerce el poder, ¿no? En fin. Bueno, otras cosas a comentar. Pues siguiendo esta tesis de que Lenin ignora el movimiento espontáneo, hasta 1917 dice que Víctor Frey dice que siempre se asombró. Claro, yo también me asombro porque no ha leído a Lenin. La indiferencia de Lenin con respecto a esa institución surgida espontáneamente de la masa que era el Soviet de San Petersburgo en 1905, ¿no? Y que dice que desde 1905 a 1907 en sus escritos ni aparece el término soviet. Bueno, sí que es verdad que cuando escribe esto Víctor Fay no existían los ordenadores y que por lo tanto me imagino que no se podría, o sea, no existía la herramienta de buscador. Pero si hoy en día sí existe, entonces es muy fácil. Vale, pues Lenin tiene un artículo en 1905 llamando a considerar al Soviet como gobierno provisional revolucionario y llamando a que este Soviet incorpore a todas las clases democráticas. O sea, Lenin le presta atención ya en noviembre de 1905, o sea, prácticamente un mes después de que surjan los soviets, a la existencia de los soviets, ¿no? O sea, sí, más, está faltando a la verdad una vez más, aquí, con toda la cara. Eh, También, bueno, otra cosa, y ya pues, voy a ir terminando con este hombre porque la verdad es que creo que se ha podido apreciar que me ha puesto los putos nervios. Los otros tres textos no, la verdad, bueno. Pero este tío me ha puesto los nervios porque es que no da una, ¿sabes? O sea, aparte de que el artículo, en fin, sigo. Dice que el programa redactado por Plejanov y por Lenin para el segundo congreso habla de dictadura del proletariado en términos jacobinos, la de una minoría que tiene por tarea destruir la contrarrevolución. Que más adelante se aplica la fórmula jacobina en la URSS debido a los acontecimientos y que, bueno, en fin, que esto es una desgracia, pero que debido a los acontecimientos se aplica esta fórmula jacobina. Yo, la verdad es que no sé de dónde ha sacado esto, no sé si alguien quiere comentar luego, yo no sé de dónde ha sacado esto, pero en el programa de 1903 se habla de la conquista del proletariado del poder político. O sea, dictadura del proletariado, no de una minoría. Esto de la dictadura blanquista o así, yo no sé si también es
algo que por sentido común se impone aquí al anticomunismo en general, pero la dictadura blanquista es una fórmula distinta completamente a la dictadura del proletariado tal y como la entendía Lenin en cualquier época, en los años 90 y en 1917 cuando escribe el Estado de la Revolución. Es decir, plantea que la dictadura del proletariado es la dictadura del proletariado por los explotadores, de la mayoría de la sociedad, no de una minoría ilustrada, como podía plantear Blanqui, ¿no? En fin. Y nada, pues voy a terminar con una frase suya que tengo aquí citada. Dice: cuando finalice la lucha por la conquista del poder, cuando sean liquidados los brotes de la contrarrevolución, se iniciará la época de construcción socialista y a ese nuevo objetivo deberán corresponder nuevas formas de organización y de acción. El viejo partido, creado en vistas de la conquista del poder, deberá transformarse o desaparecer. Si no lo acepta, si no desaparece, habrá que eliminarlo aún por la fuerza. Ya no podrá ejercer el poder, que emanará directamente de las instituciones estatales, expresión de la democracia socialista, cuyas prerrogativas disminuirán y se debilitarán a medida que se vaya realizando una sociedad sin clase. Bueno, pues termina aquí hablando de que básicamente el partido tiene que desaparecer en la época de la transición al comunismo, sustituyéndose por la democracia obrera. Esta posición es la aplicación de la posición espontaneísta en la fase prerevolucionaria o en la fase revolucionaria hasta la toma del poder. Es aplicado esa misma teoría espontaneísta a la fase posterior a la toma del poder. Solo que, o sea, porque quiero decir, ¿qué diferencia existe como para plantear que antes de la toma del poder sí que es necesario un partido y después no? ¿Hemos alcanzado ya el comunismo o no hemos alcanzado el comunismo? En la fase ya de construcción socialista, ¿el movimiento espontáneo ya sigue conduce al comunismo o el movimiento espontáneo sigue sin conducir al comunismo? Bueno, aquí hay varios problemas, pero bueno, lo que está planteando para mí es también en consonancia con gran parte de las formulaciones del anterior ciclo revolucionario, que el partido no, pues eso, no tiene que existir, porque ya será absorbido por el Estado. Bueno, y pasa al segundo artículo, titulado Algunas cuestiones no diferibles, de Eduard Damassi, que, bueno, me parece más interesante, sobre todo el comienzo, pero luego ya para mí me parece que también empieza a desbarrar y nada. Bueno, voy a ir comentándolo. El primer apartado, la teoría y la práctica. Teoría y práctica, dicen, son dos aspectos contradictorios de una misma realidad y aisladamente no existen. La práctica es la modificación que uno de nosotros imprime al mundo exterior, a la naturaleza, a otros seres humanos, a la sociedad. La teoría es la reflexión sobre la práctica, el conocimiento de esas modificaciones. Gracias a esta, las modificaciones impresas a la realidad se vuelven intencionales, la actividad práctica se dirige conscientemente hacia un fin. Praxis, por tanto, equivale a actividad consciente de modificación de la realidad para contrastarla con la simple experiencia, que comprende también modificaciones inconscientes. Dice que, por otro lado, la teoría no puede existir sin la práctica. Por lo tanto, a ver, entiendo, la teoría para ella sería práctica sintetizada, un aspecto subjetivo de esa práctica y un aspecto que además le precede, ¿no? En el sentido de lo que Marx plantea sobre el trabajo humano y lo contrapone con los animales, con las abejas, etcétera, ¿no? Que dice que primero prefigura el fin en su cabeza y luego la aplica, ¿no? Eso sería la praxis y, bueno, digamos que esa praxis, bueno, de ahí también emerge una especie de teoría sobre lo que se ha realizado. La teoría no puede existir sin práctica, ¿no? Eso es cierto, pero en mi opinión aquí, Eduard Damassi es un poco, o sea, tira un poco de abstracciones, que es normal también, ¿no? Pero dice, la teoría no puede existir sin una práctica. Eso es cierto, ¿no? Pero hay que delimitar de qué práctica hablamos. O sea, hay diferentes tipos de práctica. Existe una práctica, o sea, a nivel general, hay una práctica revolucionaria, hay una práctica condensada en el trabajo, etcétera, ¿no? Y dentro de la práctica revolucionaria existen diferentes fases de práctica también. No es lo mismo la toma del poder con la insurrección que las fases anteriores de práctica, mismamente del movimiento espontáneo, etcétera, ¿no? No se trata siempre de la lucha de barricadas, que es un tipo de práctica, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo fundamental en sí es resolver esta cuestión, es saber en qué estadio se encuentra la contradicción de clases en la actualidad y en función de ello delimitar qué tipo de relación entre teoría y práctica necesitamos. Porque generalmente eso de que la teoría no puede existir sin práctica nos conduce a que por una parte vaya la teoría y por otro lado la práctica. Es decir, por una parte teorizamos sobre la revolución y por otra parte la práctica
pues nos dirigimos al movimiento espontáneo tal y como tal está articulado, ¿no? Pero sin saber revolucionarlo. Hay que saber qué tipo de relación, qué vinculación tiene que existir entre teoría y práctica, ¿no? Y dice que, bueno, actualmente en torno a la cuestión de la teoría y la práctica existen dos corrientes, una que opta por la práctica y que va detrás del movimiento espontáneo, dice, corre frenéticamente manifestación en manifestación, la verdad es que muy ilustrativo, y luego el academicismo, que dice, la teoría aparece como dogmatismo, como un desarrollo autónomo del pensamiento, no sujeto a verificación ni modificación por efecto de la práctica. Y bueno, luego empieza a decir que, bueno, que ambos tienen intereses comunes y que es la conservación del poder privilegio frente a las masas, etcétera, ¿no? Y luego dice que va a explicar, digamos, el oscurecimiento del nexo teoría y práctica analizando cuáles son las causas de que se deforme, ya sea en su vertiente academicista o practicista, esta relación. Y, bueno, empieza aquí con una reflexión, bueno, más o menos interesante, pero que yo no creo que termine de perfilarla, ¿no? Dice, el trabajador puede transformarse en sujeto de la revolución porque la contradicción del sistema capitalista está presente en su propia condición y constituye la base de existencia y de reproducción del sistema, así como su derogamiento. Y dice que quien escoge la condición de mandarín, para así decirlo, ¿no? Mandarín, pues eso, intelectual, burgués, por así decirlo, confunde esta opción con el ejercicio de la actividad intelectual, lo que es algo muy diferente. Dice, en realidad estas personas no logran salir de la visión mandarinal de la actividad intelectual, de la idea de que tal actividad proporciona únicamente la mediación ideológica al poder político, al nivel de la cúspide. La consecuencia es que si no eligen el profesionalismo político revolucionario, su sentimiento de culpa los lleva a la ilusión de que podrían salvarse si se colocan al servicio de revolucionarios profesionales. Reproducen así las relaciones políticas e intelectuales que caracterizan al vértice de los aparatos stalinianos. Y aquí ella lo que matiza es que cuando se habla de abolir la división del trabajo, se habla de suprimir la distinción entre quienes piensan y quienes ejecutan y no digamos, destruir el atributo de pensar en sí mismo, ¿no? Por eso no contribuye, además, en el marco del sistema capitalista, a nada al hecho de que se renuncie a hacer un trabajo con un elevado grado de creatividad, o sea, que se renuncie a hacer trabajo intelectual, ¿no? El trabajo intelectual es, además, también la actividad intelectual desempeñada como profesión, la reflexión sobre la práctica del conocimiento. Y esto plantea que es algo que todo hombre debe reivindicar. Es decir, está haciendo un alegato a favor del trabajo intelectual en el sentido de, no, o sea, no lo plantea como profesionalizado, pero sí como un ejercicio de reflexión en torno a lo que se produce, etcétera, a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y dice que la sociedad capitalista es la que ha logrado fundir el trabajo no manual con esta actividad intelectual necesaria. O sea, que ha fundido estos aspectos, digamos, de profesionalización, especialización del trabajo intelectual con la necesidad de un trabajo intelectual en sí mismo y que la ha, digamos, unificado al interior de la clase dominante. Y lo ha hecho además situándolo al servicio de la producción, ¿no? Esto es más que evidente. Aunque digamos que lo que plantea es que con el desarrollo del capitalismo los intelectuales, por esta misma cualidad de subordinarse a la producción, tienden a vincularse cada vez más a los que desarrollan un trabajo no manual y no ejecutivo, o sea, digamos que aparecen cada vez más como esclavos asalariados, o sea, que se someten cada vez más a las leyes de la producción. Y ella plantea, o él, es que no sé si es una tía o un tío, que se debe aguciar esta contradicción. Entonces, planteo un par de reflexiones más en torno a esta cuestión y dice, debemos reconocer cómo superada la concepción del intelectual semilibre al servicio de la burguesía, que se desclasa y se pone al servicio del proletariado, pues que ya no existe ese tipo de intelectual burgués. O sea, ha planteado que ya como ha llegado a una fusión con, o sea, de ese trabajo propiamente intelectual especializado, ha llegado a la fusión completa con el proceso productivo, es decir, que se somete a los vaivenes del proceso de producción, ya no existe ese intelectual burgués que se dedicaba a la reflexión del anterior. Entonces ya no existe tampoco ese intelectual burgués que además ahora se desclasa, por así decirlo, ¿no? Que se desclasa y que se hace un intelectual orgánico del proletariado, ¿no? Estos son debates que durante el ciclo revolucionario anterior tuvieron bastante peso, ¿no? Y incluso Gramsci tiene formulaciones a este respecto, ¿no? Pero gran parte de los dirigentes proletarios fueron realmente
intelectuales desclasados. Dice que esto se ha agotado ya, que no tiene sentido. Dice, en segundo lugar, aparte, también propone que quienes posean conocimientos especializados deben ejercerlo sin complejos, ¿no? Y que esas personas deben destruir la fusión realizada por la burguesía entre los dos aspectos de la actividad intelectual. O sea, el aspecto científico-técnico del trabajo y el conocimiento teórico y la elaboración de la ideología. Y que se trata, pues eso, de rechazar las posiciones de poder y el ejercicio profesional de la actividad intelectual y, en cambio, o sea, es decir, la profesionalización en la actividad intelectual, pero reivindicar que todo el mundo pueda ejercer esa actividad no profesional. O sea, que esa sería, digamos, la abolición de la distinción de trabajo intelectual y manual, es decir, que todos hagan trabajo intelectual, por así decirlo, y trabajo manual, evidentemente, también, ¿no? Y bueno, básicamente esa es su propuesta y que dice que se realice en colaboración con aquellos que ya se encuentran en condición subalterna, de modo que ya no es en sí mismo un ejercicio no profesional de actividad intelectual. O sea, que ese intelectual, cuando se incorpora al partido, por así decirlo, lo hace en colaboración con otros sujetos más restringidos por el trabajo manual y que en este sentido ya no es una profesionalización. Pues en este aspecto la teoría política se elabora en conjunción con esos trabajadores manuales. Bueno, yo creo que es una reflexión interesante, lo que pasa que yo creo que no está del todo perfilada, o sea, bueno, tiene sus cosas de interés, pero bueno. Luego plantea una reflexión sobre los revolucionarios profesionales, que dice que son los encargados de elaborar la teoría y dirigir la praxis política y que plantea que ya no son necesarios, ¿no? Y que es un ejemplo de profesionalismo intelectual. Yo creo que tampoco ha comprendido lo que significa realmente el concepto de revolucionario profesional, porque revolucionario profesional no es alguien que se dedica exclusivamente a la teoría o que se dedica exclusivamente a la dirección práctica de un determinado asunto. El revolucionario profesional es alguien que se dedica o que invierte el máximo tiempo posible y cuanto más mejor en la revolución. O sea, parece que aquí, y esto, la discusión que ella plantea después, digamos que se asemeja más al concepto de liberados o no liberados, ¿no? O sea, personas que estén liberadas o que no estén liberadas dentro de la organización, ¿no? Que eso es algo muy concreto, que es, pues eso, que responde a, bueno, a la coyuntura particular, ¿no? Si no es algo que se pueda definir de antemano, si cuántos liberados hacen falta, si hacen falta, no hacen falta, etcétera, ¿no? Pero parece que mezcla estos niveles y que, bueno, en fin, que dice bueno, pues, o sea, contrapone el revolucionario profesional al hecho de que todo el mundo participe en la organización. Pero yo creo que sin más, o sea, se tiene que aspirar a que todo el mundo pueda participar lo máximo en la organización y que evidentemente todo el mundo no lo va a poder hacer en el mismo grado y habrá personas que se especialicen más en ese aspecto, ¿no? Pero, en fin, eso dentro de la sociedad capitalista es algo inevitable. Inevitable y que además, o sea, inevitable para el Partido Revolucionario y que no hay que descartar. O sea, que se dedique el máximo tiempo posible a ello es algo clave. Otra cosa es que se pretenda que esos revolucionarios profesionales acaparen toda la actividad de dirección ideológica y política. Es decir, que la gente que puede dedicar el máximo tiempo a la revolución acapare todo. No, por supuesto que la intención es que todo el mundo pueda acaparar todo, ¿no? Y elevar crecientemente a las masas en general a que puedan realizar esa actividad. Pero no podemos negar que en un momento determinado va a haber gente que puede realizar mayores actividades intelectuales que otros, ¿no? Bueno, luego tiene otro apartado, otros dos apartados que prácticamente no voy a comentar. El último sobre el autoritarismo me parece que no, o sea, no tiene nada interesante y no lo voy a comentar. Y el otro sobre el dinero de los patrones, no sé si más. La verdad es que me parecen reflexiones que pueden tener interés en un momento concreto. Es decir, que es, prácticamente lo que plantea aquí es si se debe o no aceptar el dinero que venga de fuentes burguesas y tal, y que además si nosotros podemos ser burgueses y militar en un partido revolucionario, me parece un debate completamente espurio que no tiene ningún interés en la actualidad. Es decir, bueno, si alguien quiere plantear eso, más, bueno, en fin. Ella básicamente la opción que ofrece es, bueno, siendo burgués no se puede estar en un partido proletario y siendo un intelectual encima al servicio de la burguesía tampoco. No sé, es una opinión bastante radical en este aspecto, pero bueno, no voy a comentar más porque no me parece que sea lo más interesante. Más interesante me parece el artículo de André Gors, que es el que más voy a comentar.
ni traunionistas ni bolcheviques. Es bastante interesante, ¿no? Básicamente, voy a resumirlo, no voy a hacer prácticamente comentarios en torno a ello, ¿no? Dice que empieza diciendo André Gors, ni traunionistas ni bolcheviques, que el éxito de la huelga se mide por el poder que la acción común confiere a los obreros en lucha, es decir, al poder sobre la organización del trabajo, la evaluación de las tareas, etcétera. Pero dice que esto solo es un primer aspecto y que este poder obrero es ambiguo mientras que subsista el poder del capital, ¿no? Básicamente, tiende a ser institucionalizado si no tiende a abolir ese poder del capital. Por eso dice que, a diferencia de lo que había comentado al principio, una huelga realmente no se mide por la amplitud de los poderes obreros, sino que depende también de su naturaleza y de las acciones en las que esté basado. Es decir, si está dirigido por los representantes institucionales de la clase obrera, si la organización jerárquica subsiste al final de esta lucha, ha sido un episodio menor, pues la lucha queda en los límites institucionales marcados por el sistema. Y que en cambio, si desborda el aparato institucional del sindicato y lo sustituye por la autoorganización de los comités obreros, la huelga posee una tonalidad revolucionaria. Pues se trata de la experiencia de una soberanía colectiva conquistada en la acción común sobre los poderes represivos de la patronal y sindicatos. Bueno, aquí pone el énfasis no tanto en el qué se hace, qué se logra, qué se consigue, sino en cómo se consigue y cómo esto transforma, digamos, la materialidad de la propia conciencia de los trabajadores, ¿no? Es decir, cómo esto genera unas dinámicas, unas relaciones de nuevo tipo entre los obreros que apuntan hacia su propia autoorganización, etcétera, y cómo esta autoorganización de los obreros, fuera de los márgenes de la burocracia sindical, aporta al proceso revolucionario, porque genera una conciencia revolucionaria, etcétera, ¿no? Y dice que, bueno, que aquí ya empieza un poco más a lo concreto, a hablar de las experiencias italianas del 68, etcétera, y que, bueno, básicamente esta democratización sindical, o, bueno, este movimiento que surgió en Italia en los años 60 de, de autoorganización obrera, que fue percibido por los sindicatos como una forma de democratización, de reconstrucción de sus propias organizaciones sindicales, ¿no? Y que sirvió o lo vieron como un vehículo para recuperar una base obrera cuya combatividad escapaba anteriormente al control del sindicato. Esta es una opción de apreciar ese movimiento que tuvo lugar, ¿no? De ese movimiento espontáneo, podríamos decir, que tuvo lugar en las fábricas italianas en los años 60, finales de los 60. Y otra perspectiva es la de la minoría revolucionaria que piensa que esa revolución cultural debe barrer directamente con la organización sindical, no reconstruirla, ¿no? Y que debe colocar a una vanguardia revolucionaria de masas que sea capaz de tomar el control de las fábricas y dirigir en ellas centros de poder obrero o bases de doble poder de soviets, básicamente. De esa forma se rompe la frontera entre lucha sindical y política, ¿no? Bueno, o sea, diría yo, el consejismo, de alguna manera, ¿no? Si alguien puede corregir si quiere luego, ¿no? Pero está planteando una teoría consejista, donde se borra la frontera entre lucha sindical y política y ambas se producen al mismo tiempo, dirigidas no por el sindicato, sino por una nueva entidad que se genera en esa propia lucha. Entiendo que sería el consejo. Dice que en esta lucha, por así decirlo, este movimiento espontáneo bueno, toma fábricas, etcétera, que tuvo lugar en Italia, los objetivos de lucha, o los límites, perdón, son dos límites que plantea. Uno serían los objetivos de lucha, que son heterogéneos, por lo que falta articular esas luchas, y que además no se trata de articular esas luchas mediante un catálogo de reivindicaciones, sino que se trata de vincular esas luchas de lo particular a lo general, ¿no? A la lucha de clases, por así decirlo. O sea, más que una suma de luchas, una articulación unificadora. O sea, una perspectiva unificadora de esas luchas. Dice que otro de los límites es la tendencia, por parte de algunas corrientes, de plantear propuestas inaceptables para los patrones, ¿no? Y dice que esto no es así, que es que toda huelga no insurreccional al final debe acabar con un compromiso negociado, ¿no? Y que, claro, como tiene que acabar con un compromiso negociado, es el sindicato generalmente quien traduce las exigencias en reivindicaciones negociables. Cuando alguien plantea que hay que plantear, o sea, hay que formular reivindicaciones que no sean negociables,
una vez que el sindicato aparece y las negocia, ese sindicato es percibido como un sindicato de la patronal. Dice que esto es un límite porque tampoco tiene por qué ser así. Y bueno, a todo este proceso de experiencias de autoorganización italianas y tal, le denomina con con el calificativo de revolución cultural, entiendo influenciado por la revolución cultural china. Y bueno, va a profundizar un poco en esta cuestión. Dice, la revolución cultural cuestiona la concepción misma del sindicato como instrumento no político de defensa de los trabajadores y mediador entre sus intereses y los del capital. Además, el tipo de militante que produce la lucha articulada no es recuperable para el sindicato y así supera los límites asignados al comienzo. Es decir, ya no plantea un sindicato de nuevo tipo, sino una organización no institucional, no centralizada, surgida de la base y forjada por las necesidades de lucha, no dependiente del sindicato ni del partido de masas, cuyo objetivo no es negociar ni conquistar el ejercicio de un poder parlamentario, que sería en este caso enemigo de la delegación. Es decir, plantea la existencia de una organización que coincida con el propio movimiento de lucha, que agota sus exigencias prácticas y lo prolonga al nivel político que constituye o prefigura el poder directo, no institucionalizado, de una vanguardia revolucionaria de masas. Él apuesta por la teoría esta de la minoría revolucionaria y plantea que, bueno, en fin, la organización surge en torno a la lucha. O sea, es decir, se trata de articularse en torno a las luchas concretas de los obreros y en torno a esas luchas y lo que van planteando esas propias luchas, digamos que ir visualizando nuevos horizontes políticos que tiendan hacia la abolición del poder burgués. Bueno, luego menciona varias experiencias particulares en la Fiat, etcétera, sobre las reivindicaciones salariales y tal. Bueno, no voy a entrar mucho en eso. Y luego hace un par de comentarios sobre dos autores que luego creo que vamos a leer, que son Luperini y, y Sofri, que son, bueno, ya te digo, están contenidos en el último artículo de este tomo 3, así que los leeremos más adelante, pero bueno, aquí realizan una introducción. Dice que el texto de Luperini, como no lo has leído, pues bueno, pero aclara el razonamiento a partir del cual esta reivindicación salarial fue elegida como principal caballo de batalla por algunos grupos. En fin, en la FIA tuvo gente que planteó una reivindicación salarial no asumible por el capital y que hubo grupos que defendían esto porque toda reivindicación cuantitativa que el capital no pueda absorber cuestiona o es incompatible con la lógica del capital. Y dice que aquí, yo creo que acertadamente Andregós dice que esto es un razonamiento que deriva de la lógica formal, no de la lógica de acción. Pues no basta con que una reivindicación sea objetivamente incompatible con el sistema para que su adopción fundamente el proyecto revolucionario de acabar con el capitalismo. Es decir, que no porque tú plantees que hay que abolir el capitalismo, se abole el capitalismo, y no porque tú plantees que hay que subir el salario un 400%, como el capital no lo puede absorber, implosiona. ¿No? O sea, es que esto es algo bastante obvio, ¿no? Y luego, sobre Sofri, el planteamiento de Sofri es otro planteamiento en torno a la cuestión de las luchas en la Fiat, etcétera, pero más vinculado a la organización. Dice, el problema no consiste en saber si es o no necesaria una vanguardia externa. Aquí habla ya del tema de la vanguardia, sino de saber a qué exigencia práctica la vanguardia externa podía responder la situación dada y qué tipo de existencia organizativa y relación con las masas debía encarnar. Dice, la elección del grupo de poder obrero de Prisa, o sea, de Pisa, perdón, de este grupúsculo era una vanguardia, o sea, un grupúsculo que surgió en la lucha de la Fiat, era una vanguardia externa porque en presencia de la esclerosis burocrática del movimiento obrero organizado eran necesarias intervenciones desde el exterior para desencadenar la combatividad de la base obrera. Es decir, que plantea que es necesaria una vanguardia externa en cierto momento para estimular la lucha obrera. Pero de ahí no deduce que esa vanguardia sea necesaria en cualquier momento. Fue momentáneamente necesaria, pero no debe permanecer o no debe institucionalizarse. No debe plantearse una vanguardia como depositaria de verdad que aporte la línea justa y la perspectiva clara a las masas. Aquí está criticando, en fin, al leninismo en general, ¿no? Por el contrario, él considera que debe considerarse como un grupo abierto, no institucional y provisorio, como un grupo que no apunta a reclutar, a encuadrar o a adoctrinar a una masa en aumento, sino como un grupo que persigue su propia autoliquidación en beneficio de una vanguardia interna de masas que ayuda a surgir y autoorganizarse, estimulando la lucha autónoma de masas. Bueno, plantea que no existe una
vanguardia, una organización de vanguardia permanente, que la vanguardia, en todo caso, debe surgir la propia lucha como sectores que cuestionen los límites de esas propias luchas, ¿no? Y que lo construyen de forma coyuntural, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí, bueno, yo creo que aquí surgen muchos problemas, es decir, eh, ¿en qué sentido una vanguardia externa que haya, no haya asumido una teoría revolucionaria, no sea capaz de traducir esa teoría revolucionaria y haya erigido además los mecanismos de vinculación con las masas, ¿no? De esa fusión entre teoría y movimiento de masas, va a ser capaz de transformar, digamos, a un movimiento determinado hacia la conquista del poder? O sea, decir, en fin, primero, ya te digo, dispone de los mecanismos como para influir sobre las masas. O sea, esos mecanismos hay que trabajarlos. Dispone, además, de una vanguardia consolidada con una teoría y que sea depositaria del, de la cosmovisión marxista. Bueno, en fin, eso lo plantearía aquí, ¿no? Pero bueno. Y básicamente lo que comenta después es todo esto, ¿no? O sea, decir que Sofri, este señor, plantea eso, la negativa a toda organización construida desde arriba, fuera de la lucha de masas, etcétera. Es decir, bueno, básicamente es una negación del leninismo, sustitución por la teoría más, bueno, una teoría más consejista, que yo creo que bebe también mucho de Luxemburgo, etcétera, ¿no? Y muy vinculada, sobre todo, a la crítica a la burocracia, ¿no? Porque la generación de una organización de vanguardia permanente tiende a los vicios burocráticos, etcétera, ¿no? Un poco esta teoría. Y básicamente hasta aquí André Gors, no sé si alguien quiere comentar algo más, me he saltado varios párrafos y tal, así que bueno, si alguien luego quiere añadir discusión, a mí me parece que la discusión más interesante puede tener lugar a este artículo de André Gors. Y bueno, pues básicamente voy a comentar brevemente el último y a ver si para dentro de 10 minutos, no, 10 no, 5 minutos lo he terminado. Dos concepciones diferentes de la construcción de la organización revolucionaria, último artículo de Giovanni Motura. Bueno, nos dice que el ascenso revolucionario se debe a tres factores, bueno, no sé si tres o dos factores, dice el éxito de las luchas de liberación, el ejemplo de la construcción del socialismo en China y las contradicciones sociopolíticas agudas en los países desarrollados. El ascenso revolucionario es del 68 aproximadamente. Es decir, que eso bebe de China, de la lucha de liberación y de las contradicciones que tienen lugar en los países desarrollados. Pero dice que esto no basta, que las experiencias exitosas son fruto de la existencia de profundas contradicciones objetivas y además de un largo trabajo de los revolucionarios tendente a construir una organización adaptada a los objetivos considerados, que se adapte al mismo tiempo a las circunstancias concretas y que esté ramificada en el pueblo y sobre todo entre el proletariado. Bueno, esto es un poco también lo que, o sea, yo planteaba como crítica a eso de que la vanguardia externa solo surja en el momento, en la coyuntura concreta. Aquí tiene que haber una construcción previa de esa vanguardia, de las relaciones con las masas, etcétera, ¿no? Aquí es un poco lo que Giovanni Motura dice. Y dice que actualmente la mayor carencia suele ser la inexistencia de una verdadera organización, ¿no? Y que esto no se ha tenido en cuenta en estas luchas estudiantiles, donde además pues bueno, que por la influencia de clase pequeño burguesa sobre todo, pues persiste una especie de antiautoritarismo, ambigüedad, etcétera, ¿no? Tendencia al horizontalismo, la organización no es necesaria, bla, bla. Y bueno, luego tiene más comentarios y tal, pero yo solamente querría rescatar una última cuestión. El artículo es muy corto, tampoco tiene mucho más. Pero bueno, rescatar la cita o la referencia de Lenin que él mismo cita, un pasaje, y luego la enseñanza que de ahí extrae Giovanni Motura. Dice, la cita de Lenin dice, solo la consideración objetiva de todo el conjunto de relaciones recíprocas existentes entre todas las clases, sin excepción de la sociedad, y por consiguiente del grado objetivo de evolución de dicha sociedad y la consideración de las relaciones recíprocas existentes con otras sociedades, puede servir de base a una táctica justa de la clase avanzada. Además, todas las clases y todos los países son considerados no en su aspecto estático, sino en su aspecto
dinámico, esto es, no en estado de inmovilidad, sino en movimiento, cuyas leyes derivan de las condiciones económicas de la existencia de cada clase. Bueno, aquí a mí esta cita me parece bastante interesante. O sea, aquí lo que nos está básicamente, lo que está introduciendo Lenin es un planteamiento sobre cuáles son las condiciones para elaborar un plan sistemático de actividad en un momento determinado, ¿no? Y dice que para elaborar un plan se tienen que considerar las relaciones recíprocas entre todas las clases y el grado de desarrollo de esa propia sociedad y la relación con el resto de sociedades. Es decir, está planteando de que para ello es necesario considerar las relaciones capitalistas a nivel global y después cómo esas relaciones capitalistas tienen una expresión en cada estado, lo que fuera, y en ese estado cuál es la correlación de clases, ¿no? Es decir, ese es un principio marxista para formular cuáles son, digamos, las acciones que debe llevar a cabo el proletariado en un momento determinado, ¿no? O sea, cuáles son, pues eso, el plan que se le plantee, ¿no? El programa, etcétera, ¿no? Y que esto se tiene que considerar en su aspecto dinámico, es decir, hacia dónde apuntan esas relaciones entre clases, etcétera, ¿no? No sé. Por hacer una analogía, o sea, actualmente si queremos determinar la consideración objetiva del momento en el que nos hallamos, tendremos que primero estudiar cuál es la contradicción general del sistema capitalista imperialista en la actualidad, plantear, por ejemplo, cuáles son las relaciones entre, yo qué sé, Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, ¿no? Es decir, cuáles son las relaciones entre esos estados y dentro de cada estado, primero cómo se proyecta esa contradicción y luego qué contradicciones existen entre clases. Es decir, en el Estado español, el movimiento nacional, pues el movimiento obrero en general, otro tipo de relaciones entre diversos partidos políticos, etcétera, ¿no? Es decir, cuál es el capital que predomina en la estructura productiva del Estado español, cuál es el nivel de conciencia de cada clase, etcétera, ¿no? En fin. Y nada, él plantea, o Giovanni Motura plantea, partiendo de esta frase, o extrae como 3 o 4 consejos o sugerencias que al parecer estarían reflejadas en esta frase, pero que yo la verdad es que no las he encontrado, que dice, la primera exigencia, según Lenin, sería que hay que arraigarse en las masas y que esto es fruto del trabajo de penetración y de la capacidad de generalizar las exigencias de las masas a la luz de un análisis científico de todas las variables cuyo juego determina sus condiciones. Bueno, yo esto no lo he encontrado en la frase. Tampoco he encontrado que el elemento voluntarista interviene solo en el momento en que, luego de tomar conciencia de las condiciones concretas, se decide desarrollar la organización revolucionaria, pero que no debe intervenir en el proceso de formación de la propia organización. Yo tampoco he encontrado eso. O sea, yo es que no sé si se está refiriendo al escrito de Lenin o a la cita, porque la cita no dice nada de esto. O sea, eso de que el elemento voluntarista intervenga solo después de que se tome conciencia de las condiciones concretas, o sea, después de tomar conciencia de esto, yo no lo he visto. Y luego, finalmente, que la realidad de clase y la sociedad capitalista es dinámica. Bueno, eso sí que. Y que, por ello, el arraigo entre las masas no puede ser una mera operación pedagógica como superposición mecánica de una teoría preexistente y siempre igual a sí misma, con las mismas exigencias que se reproducirían de la misma forma. A mí este tercer punto sí me parece más interesante y que puede estar más en vinculación con la cita, que es esto de que la sociedad es dinámica, etcétera, y que me parece interesante, ya lo digo, como, bueno, básicamente porque entronca un poco con lo que he comentado antes, de que no se trata de que se trate de una superposición mecánica de una teoría, una ciencia preexistente, y que se trate simplemente de hacer pedagogía con esa ciencia, sino que se trata básicamente de aterrizar esa ciencia en todo caso a las condiciones concretas, teniendo en cuenta el desarrollo de la lucha de clases en un país particular, de las demandas y las necesidades de cada clase, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto ese análisis, digamos que hay que, o sea, ese de abstracto a lo concreto, de un poco chapucero, ¿no? O sea, en términos vulgares, de ese abstracto a lo concreto, que sería importante y que eso además genera que, bueno, que lo que se vaya a trasladar a las masas no pueda ser siempre lo mismo, ¿no? Y que aquí se juega gran parte del trabajo político de la vanguardia, por así decirlo. De hecho, la revolución bolchevique en buena medida eh, se, bueno, se desenvuelve en torno a esta cuestión, ¿no? Es decir, al análisis concreto de las condiciones concretas y en el cual los análisis de Lenin
digamos que son capaces de plasmar los planteamientos generales del marxismo a las condiciones concretas rusas, mientras que los mencheviques lo que plantean es básicamente esquemas prefabricados que intentan imponer a la realidad y que lo único que consiguen es, básicamente, al no saber aterrizarlos o adaptarlos a las condiciones concretas rusas, que se conviertan en una especie de falso dogma y que no sirvan para transformar esa realidad rusa concreta. O sea, ellos plantean, pues eso, básicamente, que el proletariado no va a dirigir la revolución democrático-burguesa. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues porque la revolución que tiene que dirigir el proletariado sería, según la teoría marxista, la revolución socialista. Esto les impone a subordinarse en lo concreto a la burguesía liberal, es decir, a que la burguesía liberal tenga que ser quien realice esa revolución, en vez de ser capaces de esa ciencia marxista con sus preceptos en general, pues ser capaces de adaptarla al contenido concreto de la revolución rusa que exigía que fuera el proletariado quien la llevase a cabo. Bueno, en fin. Hasta aquí la turra, hasta aquí estos 4 artículos, que bueno, en fin, serán bastantes páginas, está 1 hora, pues como ya digo, pues eso era bastante largo, entonces, en fin. Así que nada, pues vamos a abrir debate, comentarios y todo sobre la cuestión, críticas a mí también, a, bueno, a los autores o no sé, lo que sea. Así que nada, sin más que comentar, pues doy paso a que cada uno intervenga. Enrique, ¿no tienes tú nada que decir o qué? Se menciona mucho el stalinismo, incluso el trotskismo y todo aquí, joder. No nos decepciones. ¿Se me escucha? Sí. Hola. Tengo mucho que decir, pero no lo quiero decir. Ahí sí me están escuchando, ¿verdad? Hola. Sí. Ah, Estamos perfectamente. bien. Yo tengo una dificultad con toda esta lectura última, porque las referencias a experiencias partidarias están con los italianos. Italia. Incluso el último autor refiere a lo que tiene que hacer el partido italiano. Y entonces me cuesta muchísimo trabajo porque los textos en general, tal como dices tú, tienen algunas partes, afirmaciones que no puedes refutar, que son leninistas, ¿no? En otras brinca el asunto y dice, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no comparto. Por eso, a mí me parece que la única forma que yo tendré de entender si es que los textos me proporcionan una utilidad es haciendo referencia a momentos históricos concretos. Esto es, no simplemente hacer afirmaciones en general y muy
muy sin aterrizarlas, y por eso me cuesta trabajo. Por eso digo que no me ayuda el texto. Tendríamos que haber o conocer los procesos de la formación de los partidos italianos y saber sus errores, sus formas de organización, sus traiciones, sus derrotas. Recuerdo un ejemplo que tiene que ver con lo que estoy tratando de explicar. En el primer congreso de la Internacional Comunista, en 1922, en Moscú, en Petrogrado, llegó de todo. Llegó los que querían acercarse a la revolución, los que iban como periodistas, los que iban como partido. Ahí estuvo John Reed, que fue muy importante, al menos en la literatura, con los 10 días que conmovieron al mundo. Se integró ahí a la revolución misma, a las últimas batallas. Muere infectado allá, en fin. Pero los italianos fueron a discutir y estuvieron en contra, y Lenin estuvo en contra de ellos, el trabajo parlamentario. Porque Lenin defendía en su momento, y lo siguió defendiendo siempre, el papel de los proletarios del partido que sea, porque también es otra de las cosas de estos textos. Para ellos están hablando de los partidos comunistas, están hablando de los partidos que surgen de los 4 primeros congresos de la Internacional. Entonces, ¿qué hay con los otros partidos? ¿Qué hay con las otras experiencias? La experiencia italiana del 60 no la conozco, o sea, yo necesitaría informarme. Por lo tanto, hay partes donde dice uno, bueno, yo siempre he entendido que hablar de consejos obreros es hablar de los soviets, de esa forma organizativa. El mejor ejemplo de eso es Portugal en los 70s, la guerra de los claveles. Bueno, por lo tanto, el consejismo que puede ser en Portugal o que puede ser el soviet, no me ubica nunca el texto. Hay muchas afirmaciones que se le pueden aplicar al estalinismo, muchísimas. Es los procesos de burocratización, el mandarinismo, que es el concepto que utiliza la autora, entiendo que es mujer, pero yo creo que todos estos textos tendríamos que referirlos a los hechos concretos sucedidos. Muchas partes de ellos se le pueden aplicar al estalinismo, y lo menciona. Los procesos de burocratización, la disolución de los soviets. Hay que estudiar para mí, y eso no creo que sea complicado. Los soviets, de hecho, ya en el 1929, 32, ya no significaran nada en la Unión Soviética. Era la burocracia estalinista que imponía su violencia, sus decisiones desde arriba. Por eso es mi preocupación. Ahora, el texto incluso habla en la página 25 de teorías de revoluciones que triunfaron. Y bueno, yo no sé en qué se quedó el triunfo. ¿En Rusia se instauró el capitalismo o no? En China hay una fuerte discusión. En China estamos hablando de socialismo. Eso nos permitiría ver y analizar el camino que tomaron los partidos en su momento. Esto es, ya de manera concreta. Lenin es muy claro, y hay cosas que yo creo que no tienen discusión y que tendríamos que ver cómo se aplican en el contexto histórico. Una última cosa. Yo francamente creo que a veces se buscan espacios antitrotskistas de manera facilona, ¿no?
Yo no sé a qué se refería Pello, incluso refiriéndose a mí respecto a Trotsky en cuanto a ese momento de las tesis de abril. El trotskismo lo que ha analizado es cómo se da un cambio de posición en el tipo y construcción del partido con dos textos fundamentales, las cartas desde lejos y las tesis de abril, cuando Lenin viene de fuera y llega a dirigir esa revolución, el gran dirigente. Y la discusión está en términos de que si esa revolución era una revolución democrático-burguesa simplemente, como decían los menches y los socialistas revolucionarios, o era las tesis de la revolución permanente. Eso es lo que el trotskismo ha defendido en términos de que si leemos con detenimiento las tesis de abril, ojalá lo hiciéramos, y las cartas desde lejos, y relacionamos este asunto con lo que Trotsky escribió respecto a la revolución permanente, vamos a encontrar importantes similitudes. Por lo tanto, concluyo, lo dejo así, pero bueno, yo diría, no hay que buscarle 5 patas al gato, con una observación. Una cosa es Trotsky y su elaboración teórico-política, que es fundamental, y su papel en la revolución, y otra cosa son los que se reivindican hoy, aquí, allá, no sé si en España, en Italia, en la misma Exurs, que se reivindican trotskistas, hemos visto verdaderos monstruos, así como hemos visto de todos los stalinistas. Yo he comentado mucho esto. En realidad, el papel de los partidos comunistas en México, en América Latina, es nefasto, asesino. En España, en Alemania, en España fue terrible el papel del estalinismo, que vinieron a seguir con su matanza en México, a Víctor Serge, ¿sí? Al papel que jugaron para el asesinato de Trotsky, en fin. Entonces, concluyo, me parece que el texto debería tal vez hacerse un ejercicio en términos de refiramos lo que está diciendo aquí el autor al momento histórico. Gracias. Gracias, Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo con que, bueno, y se lo comentaban el otro día también, en que es evidente que le falta mucho contexto a estos textos. Y a mí me decepciona mucho la edición porque tú cuando estás introduciendo 3 tomos sobre la teoría marxista del partido político, se supone que tienes que tener una especie de estructura, una especie de orden que tenga más o menos sentido, pero es que hemos visto que ninguno de los 3 tomos tiene ningún puto sentido. Es decir, no existe ningún orden, ninguna estructura, ni siquiera están los debates más o menos vinculados entre sí. De repente se introduce un debate entre Sartre y no sé quién, luego se introducen 3 o 4 textos de particulares. Es decir, no existe una línea general que parece una hoja de ruta editorial, que parece que ha intentado sacar adelante este proyecto para algo, más allá de bueno, vamos a ver cada uno qué opina del partido. Claro, cada uno opina del partido 1000 cosas, ¿no? Y luego, claro, si tú estás haciendo referencia a la experiencia italiana permanentemente, tendrás que comentar la experiencia italiana, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta también el contexto del libro, y eso igual es algo en el que hemos fallado nosotros. Porque el libro se publica en esa época, entonces se da por hecho que la gente conocía los debates que estaban teniendo lugar, que conocía las estructuras burocráticas de las que se habla, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un debate, yo creo que, desgraciadamente, demasiado particularizado, ¿no? En esa época. Entonces, nosotros nos ha quedado un poco lejos. Eso por una parte. Y luego, con respecto al chascarrillo de Trotsky y tal, la revolución permanente, nada, sin más, era una tontería porque yo he hecho una analogía simplemente entre lo que dice el trotskismo, que a mí me parece falso, que es que Lenin cambia su perspectiva de la revolución en 1917. Matizo, no quiero decir que no plantee que ya la revolución democrático-burguesa no es el objetivo, es evidente que sí, pero que no cambia la perspectiva en general de que efectivamente la revolución democrático-burguesa en 1905 tenía que realizarse y que en 1917
ya no tiene que realizarse porque han tenido cambios en la correlación de fuerzas, generalmente, entre las clases y en el desarrollo económico de la propia Rusia, ¿no? Pero, o sea, en fin, que yo creo que el trotskismo ha intentado hacer pasar por la teoría de la revolución permanente como algo de Lenin. Y esto es algo que no es así. Pero no vamos a meternos en eso, pero la analogía era en que digamos, modifica, o sea, que se plantea que Lenin modifica sus puntos de vista y este tío, el Víctor Fay, plantea que Lenin modifica también sus puntos de vista, pero respecto al partido. Es decir, que el partido proletario es algo distinto en 1905 que en 1917, la teoría del partido proletario. En fin, era una tontería, pero bueno, que lo de Víctor Fay pues, es completamente falso, desde luego. Lo otro sí que es verdad que está más sujeto a debate. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que es un debate más interesante. Lo de Víctor Fay me parece que es algo que, pues no sé, se levantó una buena mañana y así, y con el pie izquierdo, y decidió inventarse un poco lo que Lenin decía y dejaba de decir, como demuestra Blanco dentro del texto. A mí me ha puesto bastante mala hostia en general. A diferencia del resto, pues que bueno. Pero en fin, y nada, no sé si alguien tiene alguna cosilla más.